Y bueno, pues ahora vamos a dar paso a otro de los videos que ha preparado con recomendaciones Daniela Hirschfield, periodista científica desde allá, desde Uruguay, y el testimonio de Óscar Enrique del Valle González aquí en la Ciudad de México. Así que adelante. Para manejar información científica tenemos que conocerla muy bien, tenemos que entender la naturaleza de la información científica. No es lo mismo cubrir un área política o un área económica que la sección de ciencia, por ejemplo, o de salud. Por supuesto, todas las secciones tienen sus particularidades y cada información también, pero la información científica tiene características que hacen que a veces no concuerde con los fines del periodismo, que son la inmediatez, la novedad, la cercanía. Muchas veces la información científica no es concluyente, la mayoría de las veces no es concluyente, ¿no? Quiere decir que es un conocimiento, la información que tenemos hoy sobre una investigación es un conocimiento actual, con los datos que tiene el investigador de este momento. Quizás en el futuro pueden ser 2 años, 2 meses o 20 años, esa información sea obsoleta, se avance en el conocimiento y se descarte. Entonces, tenemos que entender esa naturaleza para no hacer afirmaciones que puedan ser mal comprendidas, ¿no? También otra característica de la información científica es que a veces, insisto, la mayoría de las veces no puede ser generalizable. Un estudio científico tiene que ver con un método científico que se probó y que se trató de refutar o de confirmar en una población, en un sitio geográfico, y la información es para ese espacio o esa gente. Entonces hay que también tener mucho cuidado en entender que la información científica no siempre es generalizable. Este tipo de aspectos tiene que ver con cómo es la generación de conocimiento mismo. Entonces, para informar sobre ciencia es muy importante realmente conocer el método científico, entender las características de la investigación científica, entender el trabajo, los años de trabajo que le llevó al científico y a un grupo de investigadores en general llegar a esa conclusión, ¿no? Porque la ciencia nunca es solo, tampoco nunca está fuera de contexto, siempre se basa en conocimiento anterior. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos muy presentes a la hora de informar sobre ciencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde la Ciudad de México los saludo a todos los compañeros y por supuesto a todos los compañeros y compañeras de otras latitudes, de otros países, los saludo con gusto. Mi nombre es Óscar Enrique del Valle González. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente realizo una maestría en Comunicación con una especialidad en Periodismo Científico y me desarrollo en estos momentos profesionalmente en el sector salud. Vivimos tiempos complicados, lo sabemos, la pandemia nos ha hecho aprender y a reflexionar, nos ha enseñado otra forma de vivir, otra forma de estudiar, otra forma de adquirir conocimientos. Sabemos desde siempre, las noticias falsas han acompañado al ejercicio del periodismo y en general, en otras muchas disciplinas, este fenómeno siempre se ha dado. No es un asunto nuevo, lo sabemos. Pero bueno, el tema de la pandemia del COVID-19 sin duda nos ha traído otras experiencias, pero sobre todo otros aprendizajes. Con ello, de manera paralela, el COVID trae otro fenómeno que son estas informaciones falsas. Esta información que se ve tergiversada por diferentes actores, por diferentes intereses, y vemos cómo este fenómeno, que dicho sea de paso, ya muchos académicos le han llamado infodemia, es un tema que afecta a la sociedad, es un tema que afecta a muchos sectores vulnerables, y son precisamente, considero, las redes sociodigitales
el medio más importante para su dispersión. Repito, este es un fenómeno que viene paralelo con la enfermedad COVID-19 y justo por ello quiero agradecer al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y a su presidente, Enrique Bustamante. Quiero agradecer también al doctor Germán Fajardo de la Facultad de Medicina de nuestra querida universidad, así como a todos los que hicieron posible el taller de periodismo científico, salud global y comunicación, porque justo este tipo de ejercicios son un nicho de oportunidad para generar conocimiento en el contexto del COVID-19. Agradezco con afecto a todos los investigadores, a todos los científicos, especialistas y a todos los que hicieron posible este taller, porque con sus ponencias nos ponen a todos y a todas en la primera línea del conocimiento. Y bueno, pues ahora nosotros tenemos un enorme reto, el reto de transmitir este conocimiento a la sociedad a través de las experiencias, a través de las prácticas, pero sobre todo de las cátedras vertidas por los especialistas durante este taller. Muchísimas gracias por este generoso testimonio, Óscar Enrique del Valle, y también una vez más a Daniela Hirschfield por sus recomendaciones en el entorno del periodismo científico. Y ahora vamos a dar paso a un momento muy importante en esta mañana dentro de esta quinta sesión del taller de periodismo científico en esta mañana, en donde tendremos una mesa redonda que ya describía hace unos momentos, que es la de retos y oportunidades en la enseñanza de comunicación a partir de la experiencia de esta pandemia del COVID-19. Tenemos diferentes directores de escuelas y facultades de comunicación de universidades públicas y privadas de la Ciudad de México, lo cual agradecemos muchísimo. Y para moderar esta mesa, me permito presentar al doctor Carlos Cienfuegos, que él es el director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México Norte, y quiero agradecerle mucho a cada uno de los participantes en esta mesa su presencia y por supuesto cederle este micrófono para que sea el responsable de presentar a cada una y a cada uno de los participantes e iniciar con este espacio de reflexión en torno a los retos y las oportunidades de la enseñanza de la comunicación. Doctor Carlos Cienfuegos, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal, doctor Enrique Bustamante? Un gusto saludarte, saludar a todos los amigos en este día que ha sido magnífico, con muchas ideas, mucha participación y sobre todo un foro de nuevos conocimientos y que sumen a la labor del periodismo científico, para ser mejor en nuestra sociedad, en esta coyuntura que sin duda estamos ahora pasando, Enrique. Pues un gusto y estamos listos para iniciar. Muy bien, bueno, agradezco mucho la invitación del instituto. Estamos muy contentos, ¿no? Y sobre todo que desde nuestra cancha, que es la academia, podamos participar en estas reflexiones. El día de hoy, tenemos un momento de lujo con grandes colegas, ¿no? Con gente que está dedicada en cuerpo y alma y que su pasión es la enseñanza y la formación de jóvenes en el ámbito de la comunicación, la publicidad, las relaciones públicas, las ciencias sociales. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, la doctora Carola García Calderón, que es la directora interina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que dentro de su ámbito agrupa ese énfasis en comunicación. También está, bienvenida doctora, un gusto saludarle. Buenos días. Bienvenida. También está el doctor Fernando Gutiérrez Cortés del TEC de Monterrey, que también es director de la División de Ciencias Sociales. Bienvenido, Fernando. Buenos días.
Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos y especialmente al instituto. Muy bien. También se encuentra con nosotros el maestro Luis Bravo Macisidor, que coordina la carrera de comunicación en la Universidad del Valle de México en el campus Lomas Verdes. Bienvenido, Luis. Un gusto. Muchas gracias. Muy buen día a todos y muy contento de poder participar en el taller de periodismo científico en esta mañana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Asimismo nos acompaña el doctor Mariano Navarro, que también es director de la licenciatura en comunicación de la Universidad Panamericana. Doctor, mucho gusto en saludarte y verte en esta gran ocasión. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Es un gusto y un honor compartir esta mesa con tan ilustres colegas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor Mariano. Y finalmente, el maestro Carlos Camacho Echegaray, también conocidos de mucho tiempo, de nuestras ímpetus, de nuestra visión por la acreditación y la mejora de la calidad en las escuelas de comunicación de la Universidad de La Salle. Estimado Carlos, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, maestro, compañeros. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, para dar inicio a nuestra mesa, me gustaría poner en la misma algunas consideraciones. El COVID nos ha dado una serie de enseñanzas, una serie de cosas que estamos hoy viviendo de manera muy activa. Sin duda alguna, uno de los grandes temas de estudio en la comunicación ha sido la gestión de crisis. La crisis forma parte de una temática fundamental en el área de relaciones públicas y nuestros jóvenes estudiantes de comunicación se han formado en atender crisis, pero que han evolucionado en temas de crisis corporativas, en la construcción y defensa de la reputación organizacional, un tema que desde hace unos 15 años viene siendo recurrente y fundamental en la comunicación de las organizaciones. Sin embargo, el día de hoy estamos ante una crisis sanitaria, una crisis humana, que nos lleva a un replanteamiento acerca de la función que tenemos como universidades en la formación de jóvenes. Cuando estuve platicando con Enrique acerca del enfoque que le podemos dar y del momento que estamos viviendo, creo que hay un rol fundamental de nosotros como formadores de jóvenes en el tema de que no hay que sacar los viejos apuntes de las crisis, de cómo se atendían las crisis realmente fuertes en las guerras y en situaciones muy, muy especiales, pero cómo lo podemos enfrentar hoy, en la actualidad, con otra visión mucho más fresca, en un ámbito con el uso de tecnologías. Hoy mismo estamos nosotros trabajando de manera remota, atendiendo nuestra formación. Y bueno, el tema es platicar un poco acerca de lo que están viviendo directamente en sus ámbitos de influencia, acerca de esto, ¿no? El título de nuestra mesa lo dice con énfasis, que son los retos y oportunidades en la enseñanza de comunicación a partir de la experiencia de la pandemia por COVID-19. Entonces, bueno, la dinámica de la mesa es que todos ustedes tengan una participación de 5 minutos, una ronda inicial. Retomamos algunas experiencias, algunos pensamientos y nos enfocamos a la profundización de algunas de estas ideas. Entonces, bueno, pues iniciamos con la doctora Carola García de la UNAM. Bienvenida de nuevo, doctora. Muy buenos días, agradezco la invitación a participar en este conversatorio. Creo que son muchas las facetas de lo que podemos pensar en torno a la enseñanza de la comunicación, a la manera en que estamos enseñando la comunicación y el contexto de la sociedad actual. Si estamos pensando en esta situación del día de hoy, en el presente, necesariamente tenemos que repensar cómo estamos formando a las y los especialistas en comunicación del mañana. Cada vez más, y esto se evidenció con la pandemia, la
la comunicación cobra un papel mucho más importante. De alguna manera, quienes nos hemos dedicado al campo de la comunicación desde tiempo atrás, advertíamos ya la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, esta presencia mayor cada vez de las redes sociodigitales, las narrativas transmedia, todo esto que venía configurando ya parte de nuestro presente, que sabíamos que estaba ahí con todas sus posibilidades para aplicarse a la enseñanza, pero que de alguna manera no habíamos entrado de lleno a contemplarlo esto como parte de nuestra vida cotidiana en los niveles educativos. Debemos considerar específicamente, creo que me remitiría yo un poquito antes, nosotros advertíamos esta presencia ya de las nuevas tecnologías y no podíamos ser ajenos a ellos. Estábamos viendo todas las grandes oportunidades que esto planteaba, todos los ciberoptimistas que existían siempre con respecto al tema y también los ciberpesimistas que veían con desconfianza toda esta presencia cada vez mayor de las plataformas, de los dispositivos, pero que ahora justamente en medio de esta pandemia que nos obligó a entrar a sistemas de enseñanza a distancia, si bien existían los sistemas de universidad abierta y de educación a distancia, el llevarlo esto a la educación que básicamente la habíamos tomado como presencial nos está planteando un nuevo escenario. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, ¿cómo vamos a apropiarnos de estas plataformas digitales? ¿Cómo vamos a aprovechar esto para transmitir nuestras enseñanzas, sobre todo tan acostumbrados que estábamos a una relación física presencial frente a un grupo? Por mucho que hubiéramos estado empleando presentaciones, hiciéramos uso de proyectores y demás, ahora nos coloca a estar frente a las pantallas y con toda la complejidad también de lo que implica la brecha digital, la brecha económica, que no todos los estudiantes, y es el caso de las universidades públicas, tienen los mismos dispositivos, el mismo acceso a la tecnología, o que bien nos ubica, que esto es común en muchas de las aulas virtuales a las que ahora asistimos, nos ubica con pantallas oscuras con un solo nombre, que no con el nombre nada más de quien está atendiendo la clase, sin la posibilidad siquiera de tener una imagen, una fotografía, y mucho menos de poder tener una interacción directa. No todos los estudiantes están con una imagen como lo estamos viendo en este preciso momento, pero justamente este confinamiento en que hemos estado nos amplía la importancia de los medios de comunicación y de aprender a cómo comunicarnos en este entorno, que como ya lo señalaban, es un entorno de crisis, una crisis no solamente económica ni una crisis sanitaria, sino también una crisis que nos lleva a repensar cómo podemos utilizar estas tecnologías para la educación. Las tecnologías habían estado muy presentes en nuestra vida en el ámbito del entretenimiento, en el ámbito de estar muy cercanos a la información también de la misma manera. Y si bien, por ejemplo, desde que surgió la televisión se hablaba de las posibilidades educativas de la misma, nunca se contempló realmente de manera central, sobre todo por las limitaciones de una sola vía que tenía la televisión. Cuando emerge la Internet, y no estamos hablando de desarrollos de muchísimo tiempo, sino ya con una presencia centralizada prácticamente de cara al siglo XX, se volvió a pensar y a retomar esta posibilidad de que podía aplicarse a los procesos educativos, en cómo estos productos digitales podían converger en términos de enseñanza. Y si bien, como ya lo señalaba, esto se aplicó muchísimo dentro de los sistemas de universidad abierta o universidad a distancia, nos representó un reto mayor, yo les diría, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ustedes saben que tiene una matrícula muy grande en términos de estudiantes, cómo entrar abruptamente, cuando llegó la pandemia, a implementar las clases en línea, a tratar de generar contenidos propios para esas clases en línea, porque no solamente se trata de hablar frente a una pantalla, sino de tener toda una serie de dispositivos alrededor
y de elementos que fortalezcan un proceso educativo que puede darse el encuentro mediado, por supuesto, por una pantalla, pero todos los recursos que podemos también tener a disposición, las bibliotecas digitales, el hacer grupos de classroom, el colocar materiales que se pueden consultar, el revisar contenidos también ahí mismo. Esto nos obliga a pensar en que no solamente debemos capacitar a nuestros estudiantes a interactuar con este tipo de plataformas, sino también a tener una formación multidisciplinaria. Este fenómeno tan complejo que estamos viviendo hoy nos da cuenta de que debemos agruparnos y retomar discursos, conceptos, conocimientos de otras disciplinas. La comunicación como campo de estudio, como campo científico, se construyó a partir de disciplinas más antiguas. Nosotros tuvimos que incorporar, justamente darle el estatuto científico a la comunicación, le tocó a varias generaciones, pero es una disciplina que está situada básicamente en los primeros estudios sobre comunicación humana y sobre comunicación masiva, por ahí de mediados del siglo, por los años 40, mediados del siglo XX, donde se empezaba a ver estas posibilidades de la comunicación y qué tendríamos que hacer con respecto al fenómeno comunicacional. ¿Qué ha sucedido también? Debemos pensar en dos entornos. Uno, el entorno de nuestros estudiantes, el contexto donde están ellos sometiéndose ahora a estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, la formación de que el entorno comunicativo donde van a trabajar también ha mutado, se ha cambiado. Es decir, tenemos ahora públicos mucho más amplios, mucho más diversos, mucho más volátiles, que migran de un lado a otro, y parte de los retos de los comunicólogos es buscarlos en los entornos donde están desarrollando su vida cotidiana estos públicos y hacerlo de una manera con un contenido profundo, ético y profesional. Y por otra parte, tenemos también, ustedes me dicen por ahí cómo voy en el tiempo, si no me explico. Sí, vamos recuperando tiempo para darle oportunidad también a nuestros colegas. Y nada más cerraría con el reto que tenemos de formar profesionales en un entorno laboral que es muy complejo. Ustedes saben, hay muchísimas escuelas de comunicación y tenemos que buscar un perfil muy específico de dónde se ubican nuestros estudiantes una vez que salgan al ámbito laboral, con todas estas tecnologías que nos están acompañando. Lo dejo aquí como una primera reflexión y bueno, lo retomamos en las discusiones posteriores. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la participación del doctor Fernando Gutiérrez del TEC de Monterrey. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues quisiera compartir que la situación que estamos enfrentando hoy pues no es muy diferente a otras que hemos desafiado en el pasado. La pandemia provocada por este virus, ¿no? SARS-CoV-2, un coronavirus causante de esta enfermedad infecciosa, ha generado una disrupción en el entorno y se han afectado muchos pues ambientes, y el educativo, por supuesto, no ha sido la excepción. Tenemos problemas pues prácticamente en todo el mundo derivados de esta disrupción por COVID-19, y nuestro país incluso es hoy uno de los más afectados. Hay que recordar que el 28 de febrero pues se anunció el primer caso en el país, y esto derivó en un cambio abrupto en el entorno. Destacaría algunas cuestiones importantes que a mí me llaman la atención. Número uno, pues 12 millones de personas que se calculan pues han salido del mercado laboral. Otra cuestión importante, afectaciones, por ejemplo, al tema del precio del petróleo, afectaciones a diversas industrias. Muchos trabajos pues tuvieron que optar por la modalidad home office sin estar preparado para ello.
y específicamente la educación, pues no tuvo más remedio que volverse virtual. Coincido con la doctora Carola, que había cierta experiencia ya de algunas instituciones, había programas virtuales, había programas híbridos, pero de repente esta disrupción por motivo de este nuevo virus nos hizo que todos los estudiantes de diversos niveles tuviéramos que transitar al ambiente digital sin estar preparado o sin estar preparados para ello. Lo mismo sucedió en el caso docente. Los profesores pues tuvieron que hacer su mejor esfuerzo para adaptar sus clases a un entorno pues que poco conocían. Y así se trató de acabar el ciclo escolar el semestre pasado en los diferentes niveles. Por supuesto, esto ocasionó una serie de efectos. En el ámbito educativo, yo destacaría el tema pues, del disgusto por parte de muchos alumnos por enfrentarse pues, a esta situación a través de pues, tecnologías que mediaban esta posibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. No todos los estudiantes, de hecho, los datos que tengo, dada una encuesta que se realizó con apoyo del World Internet Project, es que la mayoría de los estudiantes rechazaba este tipo de clases. Comprendía que no quedaba de otra, que no había, pues en el momento, otra opción más que aprovechar las tecnologías y la conexión para poder pues salvar el ciclo escolar y posteriormente pues tratar de adaptarse mejor. Y eso en realidad fue lo que pasó, ¿no? Hubo un traslado de lo que pasaba en el ambiente, digamos, físico al ambiente virtual con sus respectivas consecuencias y por supuesto esto no era lo más adecuado. Uno de los retos que tenemos y una de las cosas que estamos aprendiendo es que el docente tiene que diseñar ambientes de aprendizaje propicios para este nuevo entorno, cuidando mucho la efectividad en el proceso de aprendizaje. Y esto no es nada más trasladar lo que hacía antes en el aula convencional a un aula virtual, porque eso es precisamente lo que ha generado cierto malestar en los estudiantes. Hay dos formas de ver esto. Uno, pues de forma pues quizá negativa, ¿no? Estableciendo esta analogía, ¿no? Con el vaso medio lleno, medio vacío, podríamos verlo medio vacío, decir que no hay posibilidad, que lo mejor sería regresar a la normalidad que conocíamos lo más pronto posible, pero eso no va a ser así. De cualquier forma, esto provoca un cambio, de lo cual va a derivar pues una nueva posibilidad para los procesos de aprendizaje. Y más bien tenemos que montarnos en esa idea, la idea de ver pues el vaso medio lleno. Hay que ver una oportunidad que tenemos, específicamente quienes estamos incluidos con esta responsabilidad, pues en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina que es la comunicación y pues todo lo derivado de este campo. Esa es una gran oportunidad que tenemos para pues entonces aprovechar lo que está sucediendo en el ambiente y poder desarrollar estrategias que permitan pues generar un impacto muy efectivo en los estudiantes. La vida tiene que continuar. Estas cuestiones que estamos viviendo son como pruebas de las que tenemos que aprender para poder seguir desarrollándonos. Y más adelante voy a compartirles algunas de las cuestiones específicas que creo que podemos hacer para poder aprovechar pues, lo que nos presenta este nuevo entorno,
que es volátil, que es incierto, que es complejo y que además es ambiguo. Gracias. Por el momento me quedo hasta aquí. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos estamos construyendo, ¿no? Estamos construyendo el escenario para después precisamente ir hacia soluciones, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra al maestro Luis Bravo. Él es director del programa de comunicación y medios digitales en la Universidad del Valle de México. Adelante, Luis. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, doctor Cienfuegos. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, como ya lo dice el doctor Fernando y lo dijo la doctora Carola, efectivamente, a partir, me atrevería yo a decir, de mediados o casi finales del mes de marzo, por ahí del 23 de marzo, somos interrumpidos en nuestras actividades, por llamarlos así, con la llegada del virus, y pues nos cambia la realidad en muchos aspectos, y obviamente la educación no es una excepción en ello. Yo digo, a partir de marzo empezamos una nueva forma de vivir, una forma de convivir, una forma de trabajar distinta, y para lo cual coincido con mis compañeros que ya han participado, que nos toma desprevenidos hasta cierto punto, y no estábamos del todo preparados. En mayor o en menor medida, nos toma por sorpresa, insisto, y nos enfrentamos a un escenario incierto, como bien lo han dicho, ambiguo, y en el que teníamos que reinventarnos para aprender y continuar haciendo las cosas, porque el semestre ya estaba, todos estábamos encarrilados ya en un semestre, en clases, y así, literalmente, de la noche a la mañana. En el caso de nuestra institución, solamente fueron 3 días aproximadamente de una pausa, en el que se monta toda la estructura tecnológica, que aunque bien estaba ahí, pero no estaba siendo explotada ni usada como se está usando desde el semestre pasado y en este semestre que recién utilizamos. Y empezamos a encontrarnos con la dinámica de dar clases de una manera distinta, que esa misma materia, esa misma cátedra que veníamos dando a lo mejor desde algunos años o muchos años en el caso de algunos docentes, y que inclusive, pese a las características del programa de una carrera como es comunicación, en nuestro caso comunicación y medios digitales, pero había algunos docentes que a lo mejor eran un poquito por el perfil de su materia, etcétera, reacios a incorporarse a las tecnologías, pues no quedaba de otra. Había que entrarle a la tecnología. El servicio de Internet en casa, que aunque si bien ya era necesario, indispensable en algunos casos, pero que a lo mejor su uso en muchos casos era solamente para el entretenimiento, se convirtió en el canal y en el instrumento principal para poder continuar con el trabajo administrativo en función de las labores de todos los que integran su actividad laboral cotidiana en casa, y sobre todo para los jóvenes, para los niños, en materia de educación. A partir de aquí, yo creo que los retos son muchos, tanto para las instituciones públicas y privadas. Es adaptarnos. Yo veo como el hecho de tenemos que adaptarnos y generar, obviamente, nuevas estrategias de enseñanza. Yo he comentado por ahí que los paradigmas se rompieron, evidentemente, en la forma en que veníamos trabajando, en la forma en que veníamos enseñando en silencio, esténse controlados por la dinámica y el ímpetu y la personalidad que tienen los estudiantes de comunicación, y pasamos a estar frente a una computadora, frente a un monitor, y en lugar de decir ante un silencio que a veces te sorprende, dices, ¿sí me escucharon? ¿Sí me entendieron? ¿Están ahí? La dinámica, la mentalidad ha sido totalmente distinta, y esto ha sido un aprendizaje también. Nos ha obligado de alguna manera a reinventarnos, a encontrar nuevas estrategias, a saber que mi clase la tengo que preparar de otra forma, a saber que los proyectos los tengo que replantear de una manera distinta, porque si estamos en casa, porque debemos cuidar a nuestros estudiantes, a sus familias y a nosotros mismos, pues en la clase de periodismo ya revistar, a levantar imagen en video o en fotografía, dependiendo de la clase, lo tenemos que hacer desde casa, y tenemos que ser como docentes también
tenemos que ser prudentes, tenemos que entender ese tipo de situaciones. Y por ahí lo decían también, entender al estudiante que también ha tenido un cierto rechazo, inclusive, ¿por qué no decirlo? Decir, la clase así no me llena a lo mejor del todo, o sí estoy aprendiendo, pero ante tantas horas continuas frente a la computadora o frente a un dispositivo, no me es posible a lo mejor obtener el conocimiento de la misma forma. La doctora Carola decía efectivamente, ¿no? Desde la explosión de los medios masivos de comunicación, los medios masivos, se comprobó y se distinguió el gran potencial que tenían para la facultad o para las características educativas y formativas, aunque no sea su función fundamental, al menos desde mi punto de vista. Pero hoy, ante esta pandemia, nos estamos viendo que efectivamente, hoy más que nunca, los medios de comunicación han sido el vínculo que nos mantiene unidos, que nos mantiene cuestionados como sociedad, y que ha sido el medio a través del cual, pues, los medios educativos, vamos a decirlo, estamos saliendo a flote para darle continuidad y que no se detenga, o inclusive me atrevería a decir, que no se haga más grande el rezago educativo que desafortunadamente sabemos que tiene nuestro país. Y ya para cerrar, hablando y acotando hacia lo que somos las instituciones educativas, sobre todo en el sector privado, uno de los mayores retos que creo que tenemos también es cómo conservar y cómo mantener cautivo a nuestro público, que son nuestros estudiantes, para poder frenar y detener, obviamente, una deserción que a veces se vuelve inevitable por el impacto económico, ¿sí? Hablaba ya el doctor Fernando Gutiérrez de tantos empleos perdidos en nuestro país y en el mundo entero, porque no ha sido esto exclusivo en nuestro país, y es inevitable que esto repercuta e impacte también en la estructura económica y financiera de una institución educativa, sobre todo de carácter privado. Hasta ahí me permitiría dejar estas ideas para que las podamos retomar si gustan más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y creo que hay planteamientos muy serios, pero que nos dan mucha esperanza de qué podemos hacer en el futuro, y es lo que vamos a abordar en la segunda parte de nuestra mesa. Le doy paso al doctor Mariano Navarro, director de la Escuela de Comunicación de la UP. Con gusto ver a Mariano, y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Carlos. Igualmente un gusto verte a ti y ver a todos estos ilustres colegas. Reitero el profundo y sincero agradecimiento por esta invitación. Hablar de una cuestión tan relevante como la que nos convoca, y desde luego felicito a los organizadores de este taller de periodismo científico, al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, a la Facultad de Medicina de la UNAM, particularmente al querido amigo Enrique Bustamante. Le felicito por la celebración de este seminario taller tan necesario, y también me congratulo mucho de que incluya una cuestión como la que abordamos en esta mesa, porque en última instancia siempre en la academia creo que es muy importante caer en la cuenta de que estamos moviéndonos en dos niveles que están yendo paralelamente, como son nuestra misma aportación en términos de conocimiento, el impacto social que tiene nuestra labor académica, de investigación, por ejemplo, pero una cuestión importante, crucial, y esto lo quiero conectar con el marco que nos brindaba Carlos de encuadramiento de esta mesa en particular, con el papel que tenemos los que estamos aquí como universitarios, los que tenemos la fortuna de tener alguna responsabilidad en las instituciones que representamos, de pensar en este momento de crisis profunda cuál es el impacto, las oportunidades, los retos, como dice el título de la mesa, de cara a la formación de estudiantes. Y aquí, ya entrando propiamente, bueno, ya he comentado algunos asuntos, y en esta primera intervención, como se nos ha pedido, quiero quizá brindar algunos puntos para la discusión, un poco a nivel conceptual, abstracto quizá, pero que luego en una segunda intervención podemos aterrizar más. Pero me parece que también, además de que es un proceder típico en la estructura académica, partir de una base conceptual sólida y firme, sí, efectivamente, y decía Carlos,
que este marco de lectura de la situación que estamos teniendo como una crisis nos plantea, si bien no es inédito en cuanto a la dimensión de crisis que hemos atravesado, no solo como instituciones educativas, sino como país durante algunos años, sí la magnitud o el alcance de la crisis creo que nos plantea unas consecuencias distintas, ¿no? Y una crisis lo es, y lo es con la profundidad con la que genere algún tipo de riesgo para los valores nucleares de una institución. En este caso me parece que la oportunidad que nos plantea, y realmente me quiero centrar más en las oportunidades, una crisis tan profunda, tan sistémica, de un alcance tan grande como es esto, es la necesidad imperiosa de repensar cuáles son los valores que nos definen como instituciones educativas, sean públicas o privadas, y también como en nuestro papel particularmente de formación de los alumnos. Por ejemplo, una cuestión que estoy seguro en la que todos los aquí presentes y también los que nos escuchan, estudiantes, colegas académicos, periodistas, una de las cosas que extrañamos en el caso de las universidades, sin duda será la posibilidad de hacer uso de nuestras instalaciones, por ejemplo. Pero creo que una crisis tan profunda como esta lo que nos plantea es si los valores, los objetivos nucleares, la misión que anima la misma existencia y justifica que todavía tengamos estas instituciones que tienen una andadura de varios siglos en Occidente y en todo el mundo, como son las instituciones, están justificadas, por ejemplo, que evidentemente la respuesta es no, únicamente porque tienen un campus donde la gente se puede congregar. Creo que estas crisis profundas, sistémicas, nos plantean esa oportunidad, pensar cuáles son nuestra misión y cómo podemos atender dentro de un escenario también, como ya han comentado mis compañeros, volátil, incierto, complejo y de mucha incertidumbre, atender a nuestros propios objetivos primordiales. Yo aquí, como una segunda idea dentro de esta primera intervención, creo que una de las posibilidades u oportunidades que se nos plantea como académicos, investigadores y docentes en temas de comunicación, me parece que sí radica en la comprensión de cuál es el papel que tiene la comunicación en la configuración del mundo que compartimos todos, ¿no? Y también decía la doctora Carola y algunos compañeros coincidían o referían algunas ideas en esa línea, que si bien el origen de nuestro campo de estudio es muy identificable históricamente, una de las lecturas que también se han dado dentro del campo de estudio es que el paradigma clásico con el cual se ha aproximado el estudio de la comunicación es una comprensión de la comunicación como una transmisión de algún contenido. Me parece que una oportunidad que se nos presenta en esta crisis profunda, tan sistémica, que realmente está sacudiendo nuestra misma comprensión de nuestro papel y de la manera en la que habitamos el mundo y ciertamente en la que desarrollamos nuestra actividad académica, es entender la comunicación como una forma de integración de colectivos sociales, o lo que James Carey denominaba el paradigma ritual de la comunicación. Cómo la comunicación genera ciertas comunidades, por ejemplo, que me parece que es uno de los grandes retos en este momento, a falta de poder de partir de manera presencial, como incluso en nuestra labor docente estamos generando comunidades de aprendizaje, a pesar de que no nos podamos ver de manera presencial cara a cara. Yo dejo aquí esta primera participación y luego ya retomaré algunas otras. Muchas gracias, doctor. Sin duda alguna, el impacto que se está teniendo sobre el contacto entre los alumnos creo que es relevante. O sea, en nuestro caso sí ha habido una demanda de los alumnos, no solo de estar molestos, ¿no? Como se ha dicho, por la enseñanza en línea, sino también de no estar conviviendo. O sea, la vida universitaria es fundamental, ¿no? Para la construcción precisamente de estas comunidades que ahora pues se están volviendo virtuales, ¿no? Muy bien, vamos a la participación del maestro Carlos Camacho, que es jefe de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad La Salle. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes de nueva cuenta. Muchas gracias a todos los compañeros que están reunidos y a todos los estudiantes que también se incorporaron a este taller. Y yo me gustaría platicar sobre 3 puntos fundamentales, ¿no? Yo creo que el primero, y creo que
muchos de los compañeros lo han platicado, la doctora Carola, ¿no? El mismo Luis Bueno, platicando sobre la situación de cómo nos tomó por sorpresa a las instituciones de educación superior, ¿no? Sabiendo de antemano que efectivamente ya existían modelos híbridos, modelos de distancia, ¿no?, que se podían estar impartiendo por parte de las instituciones de educación superior. Sin embargo, el hablar de la totalidad, pues nos agarró a todos de sorpresa, ¿no? De tal forma que pasar de una sumatoria de alrededor de 1,000, 2,000 usuarios que se estaban teniendo, colaborando activamente, pasamos a 10,800 usuarios atendidos en el campus virtual en la Universidad de La Salle, ¿no? Tener y pensar, en un momento por mi mente hubiera ocurrido que alrededor de 1.3 millones de acciones de plataformas educativas y más de 24,000 personas estuvieran trabajando en un aula virtual. Entonces eso hizo que nosotros a nivel educativo tuviéramos que ver de qué manera tenemos que estar adecuándonos, ¿no? Hablaba efectivamente Fernando sobre la situación de cómo tendremos que estar desarrollando nuevas estrategias y nuevos modelos para poder adaptarnos. ¿Por qué? Porque efectivamente los jóvenes exigen una manera en la que ellos venían acondicionados. Se les rompió por completo la estructura y el paradigma en cómo se venían enseñando en la educación superior, en donde estaban dentro de un aula y tanto también para el mismo profesor tenía el control de las acciones, ¿no? Mucho más fácil decir si podía estar utilizando dispositivos o no dentro del salón de clases, o simplemente el estar manejándose con un apoyo tecnológico, pero tener el control de la clase. Y ahora al saber si los estudiantes están escuchando, si los estudiantes están viéndonos o nos están siguiendo o ya se cansaron, y al estar ahorita en este entorno, pues hace que nos convertamos muy vulnerables. Entonces, de ahí la manera en cómo debemos de estar trabajando nosotros como instituciones de educación superior para poder estar viendo la manera en cómo los estudiantes pueden sentirse acogidos, cobijados con esta situación. Es una realidad, nos cambió a todos, y no solamente en la parte sanitaria, en la parte económica, sino también en la parte educativa. Y a su vez, pues bueno, sabíamos muy bien que efectivamente se venía dando unos avances a pasos agigantados, ¿no? Sabíamos muy bien que desde que estábamos estudiando nosotros, y entraría ese segundo punto, en donde nosotros como especialistas de la comunicación estábamos pasando desde los años 90 al estar trabajando de ciertos fenómenos de los medios tradicionales y empezar a ver cómo vamos a pasar de lo masivo a lo posmasivo. Cómo íbamos a estar pasando de lo mediático a lo hipermediático, de los medios a los hipermedios, ¿no? El estar hablando de esta parte de la media, la transmedia, y cómo el estar trabajando también una comunicación mediada por los dispositivos electrónicos, pues eso estábamos ya en el quehacer del día a día. La realidad es que esto se nos adelantó 5 o 10 años, en donde sabíamos muy bien que efectivamente iba a pasar, que cada vez el consumo de la sociedad, de los usuarios, de las personas, era estar mediada por un dispositivo electrónico, ya sea una tableta, un teléfono, una computadora. Sin embargo, se obligó a que otras generaciones se tuvieran que introducir en estas plataformas digitales. Y la manera en cómo se debe de comunicar, pues es ahora totalmente diferente. Entonces eso hace que también nosotros, como parte de los estudios de la comunicación, tenga que volver a trabajar, tenga que volver a ver hacia dónde tenemos que ir analizando y viendo estos fenómenos y qué tanto nos está repercutiendo en no estar teniendo un contacto tan directo y hoy estar mediado por un dispositivo. Entonces creo que es importante ahorita que veamos cuáles son los efectos que vamos a tener. Y eso conlleva a un tercer punto, el decir, ¿cuál va a ser la función principal que vamos a tener nosotros como institución y cómo vamos a preparar a los jóvenes para que ahora que lleguen al ámbito de la empleabilidad a nivel profesional, con una realidad en la que no sabemos si se va a quedar o no se va a quedar, pero lo que sí sabemos es que la tecnología llegó para estar acompañada. Podamos superar esta parte de la pandemia o tendría que quedarnos con esta situación de
de esta nueva manera de cómo comunicarnos, pero lo que es una realidad es que tenemos que ver cómo nosotros debemos de preparar a estos jóvenes, porque hoy las exigencias a nivel profesional serán otras. Hasta aquí terminó mi primera intervención. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Vamos a la segunda parte, que sería, pues, como bien lo dice el título de nuestra mesa, las oportunidades. Recordaba aquel libro de Nassim Nicholas Taleb, ¿no? El Cisne Negro, ¿no? Y hablaba de aquel ejemplo emblemático de las Torres Gemelas y otros eventos en la humanidad que han marcado cambios drásticos y fundamentales. Para hacer el planteamiento de las oportunidades, me gustaría ponerse en la mesa precisamente esa idea, ¿no? Con lo que nos han comentado. Si en realidad estamos ante ese cisne negro, hacia ese cambio de paradigma, en el que ya no vamos a regresar a las cosas como eran, o que en algunos meses, en cuanto tengamos una vacuna y se den las condiciones sanitarias o el virus ceda, ¿no? a la fortaleza, ¿no? del ser humano en su gran capacidad de curarse a sí mismo, y que regresemos a como estábamos. Nosotros lo que vemos en nuestra Universidad de Anáhuac es que los jóvenes que están de la mitad de la carrera para adelante, pues son los que más se quejan. Sin embargo, los más jóvenes están más habituados, son de una generación más digital, ¿no? Pero esto nos está llevando a repensar todo, ¿no? Los cupos de salones, en fin, ¿no? Pero independientemente de esa visión interna de la universidad, también me gustaría que en estas oportunidades planteáramos el tema hacia afuera. O sea, que tanto la empresa también está cambiando. Se está hablando hoy de ese cambio drástico hacia el home office, hacia empresas que ya no están rentando oficinas, a visualizar el trabajo, la confianza en la persona, ¿no? Acerca de lo que está haciendo y cómo se enlaza con el trabajo y con sus colegas, ¿no? El tema de la crisis, ¿no? Cómo estamos afrontando estas crisis, cómo estamos formando a los muchachos para que ayuden a sus organizaciones a afrontar este tipo de crisis, ¿no? Con otra dinámica de comunicación mucho más proactiva, enfocada a dar certidumbre, a transmitir, recuperando lo que han dicho los valores nucleares de la organización, la misión en la que se está trabajando para que todo sea mejor en el futuro. Entonces, bueno, vamos a esta segunda parte. Si les parece bien, vamos en el mismo orden. Si alguno también quiere participar profundizando en algún tema, pues adelante. No, vamos con la doctora Carola. Adelante, doctora. Estamos 12:24. Tenemos unos 16 minutos para abordar esto. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Cienfuegos. Nuevamente agradezco la invitación, igual a Enrique Bustamante. Creo que esta mesa nos da la oportunidad de reflexionar sobre muchas cuestiones. Como todas las crisis nos plantean retos que hay que atender de manera muy inmediata. Pero también las crisis tienen el valor, no todo es negativo cuando se atraviesa una crisis, tienen el valor de dejarnos aprendizajes. Mucho de esto es que hemos aprendido en este momento. Sí tuvimos que incorporarnos muy rápidamente a estos procesos, se mostró una gran capacidad de adaptación, de ponernos al día, de muchos profesores que no habían interactuado nunca con las tecnologías, tuvieron que empezar a abordar este reto, y lo mismo por parte de los estudiantes. Y por supuesto, en un entorno que era distinto. ¿Qué sucede aquí? Un reto muy importante, yo quisiera empezar por esto, y que es a propósito también del evento más amplio al que nos han convocado, que tiene que ver con procesos de información confiable. Nosotros tenemos que preparar profesionistas que sean capaces de moverse y de producir información confiable. ¿Qué ha sucedido con Internet y con las redes sociales? Hay unos volúmenes grandísimos de información de todo tipo, hay procesos de infodemia, de noticias falsas, de rumores, y si estamos hablando de formar profesionales en estas áreas, tenemos que formar profesionales que sean muy conscientes de la responsabilidad social que implica el periodismo y de generar informaciones fidedignas, confiables,
porque esto implica también que las características de nuestros profesionales tienen que ver, estamos impactando en los comportamientos sociales. Ciertamente el mundo no va a volver a ser exactamente el que conocimos. También hay memoria que luego muy rápidamente se va dejando atrás lo que se vivió cuando la gente se siente en entornos seguros. Pero tenemos que tener muy claro que el futuro está en Internet, pero que todavía no está en Internet para todos, ni va a ser esto a corto plazo. Que vamos a tener que convivir en estos modelos híbridos, de estar en la red y de estar fuera de la red, como ya lo estamos viendo. Quizá el confinamiento ahora nos obliga a estar mucho más pendientes de las pantallas. Una vez que se abran los espacios, vamos a retomar muchas cuestiones anteriores y debemos haber aprendido de esto. Debemos haber aprendido desde cuidar la salud, desde tomar medidas precautorias, desde tener entornos saludables en las propias universidades, pero también no volver a repetir errores en los que se venía cayendo. No le demos todo el peso a las tecnologías. Tendrá que haber un gran esfuerzo de formación para generar profesionales que hagan uso de su creatividad. Y estamos hablando, si estamos en el entorno mediático, estamos hablando también de las industrias creativas, de generar nuevos contenidos, de generar contenidos que permitan a la sociedad avanzar y de ser más conscientes de la responsabilidad que tenemos que afrontar, porque pues, la información tiene que ver con que es un bien social. El acceso a la información, los contenidos a los que tenemos que acercarnos en la información, y creo que este es un elemento central que me dejaría planteado aquí para continuar con la discusión. Los valores éticos y la responsabilidad social que deben estar muy presentes en la formación de nuestros estudiantes. Ok, muchas gracias, doctora. Y creo que no hay parte más importante y fundamental que es la formación de la inteligencia y la voluntad de los alumnos, porque eso es lo que les va a hacer que impacten a sus organizaciones. Excelente. A ver, vamos con el doctor Fernando. Adelante, Fernando, para irnos hacia el tema de pues, oportunidades, ¿no? Y qué podemos hacer en el futuro cercano y mediano plazo. Gracias, Carlos. Bueno, quisiera ahondar un poco más en este tema que es muy cierto, de transformación digital, que no le está impactando pues a todos por igual. Hay quienes están más avanzados en este tema y pues resulta muy importante analizarlo bien. Este año vemos pues a muchas empresas que no estaban preparados, como la gran mayoría, para este entorno, ¿no? Para esta contingencia que estamos enfrentando, pues cómo empezaron a tener problemas de todo tipo. Pero por otro lado también vimos a otras instituciones nativas de este entorno digital, que les fue muy bien. Destacaría dos casos que me vienen a la mente, ¿no? Las acciones de una empresa como Amazon, lo que va del año, han subido 41%, ¿no? Pues esta empresa le ha ido increíblemente bien este año. Lo mismo una empresa como Microsoft, ¿no? Cuyas acciones están por arriba también del 20% con respecto a cómo estaban pues, antes de empezar el año. Son incrementos muy interesantes. Y podría seguirme con una lista de organizaciones nativas, sobre todo Amazon, de este entorno digital. Microsoft es una empresa pues, que se desarrolla en el entorno convencional, aunque pues, su foco también ha estado en la parte digital, y han pues, sacado provecho, han aprovechado pues, la oportunidad que ha planteado este entorno para crecer. Sin embargo, vemos otros casos muy difíciles, ¿no? El caso, por ejemplo, de los restaurantes, que dependían pues, de la afluencia de personas para que pudieran mantener sus servicios, y el caso pues del turismo, por hablar de un sector que no le fue nada bien. Hay que recordar, en México tenemos una penetración de Internet de aproximadamente 85 millones de personas que tienen posibilidad de acceso.
Esto nos deja con casi 40 millones de personas todavía en este país que no tienen forma de conectarse a Internet y pues montarse en este desarrollo, ¿no? Aprovechar los beneficios que traen esta tecnología. Este es un tema pendiente en el asunto de transformación digital, ¿no? Hay una suma importante todavía de personas que no tienen acceso a estas tecnologías. La brecha se ha reducido, pero en los últimos años el incremento es menor, ¿no? Se ha detenido, se ha desacelerado, y esto pues genera nuevos retos para un país como el nuestro, ¿no? Qué bien para aquellas personas que sí tienen esta posibilidad de conectarse en su casa con cualquier dispositivo, ya sea móvil o una computadora, conectarse a la clase y aprovechar mal que bien lo que se comparte ahí, pero no todos están viviendo esta posibilidad. Entonces, tenemos que pues desarrollar estrategias que nos permitan, por un lado, pues ocuparnos todavía de estas personas que no están accediendo a estos ambientes. En segundo lugar, trabajar con ellos que sí tienen la posibilidad, pero que no comprenden. Esto implicaría también pues enfocarnos en habilidades. Junto con este tema de la pandemia, y lo hemos platicado en distintos foros, está la infodemia, ¿no? Que se presentó pues, por la diversidad de canales que hoy tenemos para difundir información, y las personas no están desarrollando esta capacidad de filtrado, ¿no? Para pues quedarse con lo mejor y que esto le permita desarrollarse, ¿no? Entonces, esta es una cuestión también en la que tendríamos que ocuparnos, cómo lograr leer los distintos canales, lo que fluye por ahí, más que el contenido, la propia estructura del canal, ¿no? Como lo plantea pues, la propia escuela de la ecología de medios. No lo hemos hecho, ¿no? Ahí hemos estado todavía pues, un poco atrasados, y creo que es una gran oportunidad. Y cómo desarrollar, porque insisto, como lo comentaba al principio, este cambio es ecológico, se va a mezclar, y tenemos entonces que aprovecharlo para desarrollar nuevos ecosistemas que fomenten pues, de forma muy positiva este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Estos aspectos para mí son de gran importancia. Tendríamos que centrarnos en este tipo de habilidades, ¿no? Desarrollar estas competencias en los estudiantes, porque eso es lo que exige el actual entorno. Si seguimos centrados en lo mismo de hace algunos años, pues estaremos siendo anacrónicos, estaremos condenando a los propios estudiantes a pasarla mal, en el sentido de no poder resolver pues los desafíos que presenta este nuevo entorno. Entonces, ahí está la oportunidad, tenemos que aprovecharlas. Algunas instituciones lo han hecho, y la idea sería pues lograr extender esto a otras más. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Fernando. Estamos corriendo un poquito con el tiempo, pero bueno, le pediría a nuestros tres participantes que den unos apuntes muy precisos acerca de estas oportunidades. Vamos con el maestro Luis Bravo. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, yo quisiera retomar, y voy a tratar de ser lo más puntual posible, algunas cuestiones que ya los compañeros comentaron, y yo quisiera recuperar la parte que hacía alusión la doctora Carola, hablando de esa equidad y de la desigualdad tecnológica que tenemos, porque aunque pudiéramos pensar que hoy en día todo el mundo tiene acceso a una conexión a Internet y por lo tanto no sufriría de alguna manera, entre comillas, esta transición que hemos vivido a partir de esta pandemia, pues no es así, porque inclusive creo que fue sorpresivo para muchos de nosotros que nuestros estudiantes que estamos en instituciones privadas y que pudiéramos dar
por hecho que cuentan con los recursos, con una red y con buen equipo para poder estar conectados, pues descubrimos que no en todos los casos era así, ¿no? Y ahí está el primer reto y una de las primeras áreas de oportunidad, que también volvernos flexibles y sensibles a esto y tener que adaptar también la forma de enseñar, la forma de transmitir el conocimiento y que no dependa enteramente de la cuestión tecnológica, aunque como ya lo hemos dicho desde el inicio, hoy en día es el principal canal que tenemos, ¿no? Por otro lado, efectivamente, decía el doctor Cienfuegos, ¿cómo vamos a llevar esto y cómo le vamos a sacar un partido positivo? Pues creo que desde el momento que esto nos permitió y nos obligó a reinventarnos, nos demostramos a nosotros mismos y las empresas tuvieron que aceptar también que cosas que antes de esta situación y de este hecho podían haber sido inconcebibles hacerse desde casa y trabajar desde otros entornos que no fuera la sede de trabajo, y el trabajo ha salido bien, y hemos tenido que ser creativos, y a lo mejor el rendimiento y la productividad, no solamente en la parte educativa, sino también en la parte administrativa, se ha cumplido y se han llegado a metas que en otros escenarios y en otros momentos hubiéramos pensado que esto no iba a ser posible. Sin embargo, hemos demostrado que hemos tenido que ser creativos, y esta creo que es una gran oportunidad ante esta crisis que nos obligó a cambiar los paradigmas y las formas de pensar y de cómo vincular, porque uno de los elementos sustantivos que tiene la universidad, que es la vinculación, era cómo vincular a los mercados pues laborales y productivos a nuestros estudiantes, que sobre todo se encuentran ya en la recta final para terminar sus estudios, y que tenemos que ayudarlos a encaminarlos, y que no podíamos, sobre texto de que estamos en pandemia y las empresas están cerradas, entonces pues a ver cómo le haces y espero que te vaya bien más adelante. Tuvimos que encontrar nuevas alternativas y nuevas formas de insertarlos y vincularlos. En el caso de nosotros hicieron convenios especiales, y cuando ya no encontramos espacios en vamos a decirlo, en empresas, armamos otro tipo de estrategia, por ejemplo, para la práctica profesional, y los vinculamos a través de certificaciones para que ellos obtuvieran también otro tipo de habilidades, otro tipo de talentos, otro tipo de conocimientos, al margen de lo que se les puede dar en la clase. Y hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando en desarrollar una gran capacidad de adaptación en los jóvenes, en los estudiantes, hacerlos sensibles a este cambio. Es un hecho que cuando podamos regresar a la normalidad, no va a ser la misma realidad en la que veían, en la que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida, sobre todo la gente que es más o menos de nuestra generación. Esta es una generación que en esta crisis está teniendo a fuerza, ¿sí? Y con dolor a lo mejor, aprender a vivir, a adaptarse y a incursionar en su vida laboral de una manera distinta para la cual no estaba mentalizado. Pero creo que el papel de la universidad es ayudarlo y desarrollar en él esa capacidad de adaptación y darle esa sensibilidad para saber que esto no es un obstáculo, es una oportunidad definitivamente para ellos y para nosotros como institución educativa de hacer las cosas de una manera distinta, que los favorezcan no solamente a ellos y a sus familias, sino pues al país que lo necesita mucho. Sería lo que yo quisiera puntualizar. Muy bien, Luis, muchas gracias. Tenemos, digamos, ya estamos on time, ¿verdad? Pero vamos a hacer el cierre con nuestros dos panelistas, y también, bueno, también podemos recibir preguntas por medio del instituto y responderlas en todo este equipo que está aquí presente. Entonces, bueno, vamos hacia el cierre. Primero el doctor Mariano y después el maestro Camacho. Adelante, Mariano. Muchas gracias, Carlos. Y por supuesto, en atención al tiempo y particularmente a mi colega Carlos, voy a ser muy, espero, sucinto en una idea, y cómo se propone hablando de las oportunidades que esto presenta, que me parece que para las escuelas de comunicación y los estudiantes de comunicación son amplias, pero creo que son amplias y relevantes, pero me parece que sí tienen como condición de posibilidad ocurrir el hecho de que nosotros, los directivos o las personas que conformamos las escuelas y facultades de comunicación, asumamos la responsabilidad de que esto es una oportunidad precisamente
de salir de cierta marginalidad en la que los estudios han estado continuamente. Y aquí, evidentemente, me refiero, y tomándolo como punto de partida, porque me parece una reflexión muy interesante, el planteamiento bien conocido de Raúl Fuentes Navarro, muy estimado colega investigador, que habla de cómo la investigación ha sido marginal dentro de las prioridades nacionales, las ciencias sociales han sido marginales dentro de las ayudas a la investigación y la comunicación ha sido marginal dentro de las ciencias sociales o la promoción de la investigación en ciencias sociales. Creo que históricamente esto se puede verificar como la comunicación ha sido visto como un campo de estudio marginal y creo que una de las oportunidades que se presenta ahora por las muy profundas y muy evidentes transformaciones de las formas de comunicación, de generación del espacio público, de conservación, por ejemplo, de elementos reputacionales o intangibles muy relevantes para todas las organizaciones, como también se ha comentado, la comunicación sí adquiere la posibilidad, si así la verificamos nosotros, de salir de esa marginalidad y ganar cierta relevancia. Creo que de asumir ese papel nosotros como elementos de estas facultades, estaremos haciendo un gran servicio a nuestros alumnos, por supuesto, pero no solo a nuestros alumnos, que tendrán una mayor posibilidad de ejercer papeles relevantes dentro de las organizaciones, sino me parece que también a esas mismas organizaciones y en general la construcción del espacio público y el mundo que todos cohabitamos. Aquí solo un apunte porque me han parecido muy importantes y muy interesantes las reflexiones que ya se han compartido. Por ejemplo, hemos hablado, y esto es una cuestión muy lamentablemente, muy estructuralmente cierta y verificable en nuestro país, la desigualdad de las posibilidades de conexión, la existencia de esa brecha digital. Yo al escuchar a varios compañeros, sí recordaba el planteamiento clásico de los 70, de los desniveles de conocimiento, de Tighe, Ordoñez y Youlin, y cómo hablaba que una de esas dimensiones, efectivamente, de desigualdad, tiene que ver con el nivel socioeconómico y las posibilidades de acceder a cierta estructura de comunicación. Pero otra desigualdad posible se genera a través de la competencia y el interés para utilizar de manera relevante ese tipo de insumos, de estructuras, de medios de comunicación. Creo que también una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que hay instituciones, personas, individuos, grandes organizaciones que tienen los recursos para poder utilizar de manera satisfactoria, acceder y utilizar los medios de comunicación digitales y no lo están haciendo bien. En parte porque no tienen la competencia necesaria para hacerlo o no han tenido el interés para desarrollar al interior de sus propias organizaciones este tipo de formación que nosotros podemos proveer. Y ahí me parece que es una gran oportunidad para ganar cierta relevancia dentro del concierto de estudios que ofrece la universidad o las estructuras universitarias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y hay que asumir el reto, creo que es grandioso y como dije hace rato, nos da esperanza hacia el futuro de impactar positivamente a la sociedad y a las organizaciones. Pues vamos al cierre con el maestro Carlos Camacho. Tenemos 6 minutos. Ahora le preguntamos a don Enrique Bustamante si aceptamos alguna pregunta o las concentramos y las contestamos en este pleno. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Yo quisiera abundar muy rápidamente en relación efectivamente de cuál sería el reto, hacia dónde tenemos que estar nosotros trabajando hoy con estos estudiantes. Efectivamente, podremos estar diciendo que vamos a puntualizar sobre la parte tecnológica para darle mayores habilidades o competencias. Sin embargo, yo creo que ahorita lo más importante de lo que tenemos que estar abundando es en la parte de qué tan resilientes son. Yo creo que el punto fundamental es que en la medida de lo posible, cuando una persona que se va a convertir en una estratega de la comunicación, que va a ayudar o va a ser un facilitador para decir cuáles son los medios o los canales adecuados para poder transmitir un mensaje y que hoy se convirtió en un elemento fundamental, ¿no? Que yo creo que es un valor agregado que, pues, de cierta manera, al hablar de esta pandemia, vino a darle una redefinición a la disciplina de comunicación y que yo creo que si se toma de buena forma, podría ser una buena manera en cómo los estudiantes o los empleadores de la comunicación puedan adecuarse a estas nuevas necesidades y a estas nuevas condiciones. Pero para que esto suceda, necesitamos que primero las personas que estén llevando a cabo este aparato comunicacional
pues sepan trabajar de una manera colaborativa, no de trabajo en equipo, sino saber cómo voy a poder delegar, dado que estoy a distancia, a dedicarme a hacer solamente mi pieza y compartirlo con la otra persona y que siga desarrollando la parte comunicacional. O a su vez que también sepa trabajar pues bajo presión, la frustración, ¿no? La parte de el decir cómo voy a ir adecuándome a estos nuevos fenómenos o este nuevo medio, y aunque ya existía, pero era de cierta manera no tan utilizado para poder ejecutarlo de diferentes formas, ¿no? Y como bien lo comentaba Fernando, ¿no? O sea, había algunos que pudieron sacar provecho porque ya estaban en la industria tecnológica, ¿no? Como Amazon, como Microsoft, ¿no? Pero como hoy a lo mejor tiendas de autoservicio han sabido implementarse para poder hacer una tienda en línea, o cómo de tal manera a lo mejor puedes emplearte a lo mejor haciendo una serie de sesiones. Vemos películas de OTTs que ahorita han estado también repuntando demasiado, ¿no? Con Prime Time, con mismo Disney Plus, o sea, o el estar hablando de que cómo se están ahorita redimensionando la parte de la misma televisión para que sobre eso tengan una manera en la que puedan estarse interviniendo con la misma sociedad. Lo que sí es triste es que efectivamente pues las personas que han estado rezagadas con la tecnología, pues hoy van a estar más rezagadas. Y no solamente porque la misma economía nos ha afectado, le ha afectado a las personas al decir, no va a poder tener la adquisición de un aparato electrónico o tener mayor datos para poder estar interactuando. Y los que tienen los recursos económicos, pues efectivamente estarán en este reto de seguir actualizándose o incorporarse para poder estarse moviendo mediante esta nueva forma de comunicarse por esta misma pandemia, ¿no? Entonces yo creo que nos deja mucho aprendizaje y yo creo que tenemos que estar trabajando en ello. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues creo que esta es una probada, una entrada, ¿no? Muy clara, pero con mucha calidad de nuestros participantes de esta mesa al gran reto que tenemos. Al gran reto que tenemos como sociedad en lo general, pero en particular como formadores de comunicólogos en este ámbito, ¿no? de cambio, de disrupción, de resiliencia, como ustedes lo han manifestado. Y creo que hay una voluntad de todos los que estamos presentes en esta mesa y de hacerlo con gran pasión y con una gran dedicación para que nuestros alumnos pues tengan las herramientas para enfrentar esta nueva realidad, esta nueva normalidad, como se le ha dicho, y esta nueva comunicación, ¿no? A la luz de reconstruir, de ver el valor público desde otra perspectiva, y hay mucho que hacer, ¿no? En las organizaciones, en el sector público, en el sector privado, pero principalmente en la mentalidad de las personas, de nuestros profesores, que algunos se han quedado rezagados. Efectivamente hay que capacitar, hay que mover todas esas voluntades hacia el fin y hacia los temas que hemos expresado el día de hoy. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su participación. Ha sido muy interesante, muy motivadora. Me voy con mucha energía. Yo creo que todos nuestros participantes del taller también. Y vamos a pedirle al doctor Enrique Bustamante que procede si aceptamos alguna pregunta o recuperamos las que existan y hacemos una colaboración para el instituto. Adelante, Enrique Bustamante. Y muchas gracias por tu gran ayuda en esta ocasión. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes que participaron en esta mesa, pues por esta extraordinaria primera reflexión. Me parece que tener 60 minutos para algo que es tan trascendente como pues esto que apuntaba a los retos y las oportunidades que existen en la enseñanza de la comunicación, pues es un tiempo extremadamente limitado. Carlos Cienfuegos, yo quisiera pedirte que, si me lo permites, pudiéramos tener como un trabajo paralelo a lo que estamos desarrollando en próximas fechas con el Instituto Global de Comunicación y, por supuesto, con la Universidad Nacional Autónoma de México, pues poder continuar este diálogo, poder trabajar en esta fórmula conjunta en donde pues estas y otras
facultades y escuelas de comunicación del país podríamos sumarnos a este diálogo de reflexión que lo único que intenta como objetivo fundamental es precisamente encontrar estas oportunidades hacia un nuevo escenario de la enseñanza de la comunicación en México. Así que a ti, Carlos, muchísimas gracias. Por supuesto, a Fernando Gutiérrez del Tecnológico de Monterrey, a la doctora Carola García de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Luis Bravo de la Universidad del Valle de México, a Mariano Navarro de la Universidad Panamericana y por supuesto a Carlos Camacho de la Universidad La Salle. Agradecerles muchísimo pues este generoso tiempo que han brindado dentro del taller de periodismo científico e invitarlos, repito, a que nos mantengamos cercanos en esta reflexión y que podamos hacerla crecer y por supuesto poder entregar resultados favorables dentro de la actividad con la gran responsabilidad que hoy tenemos. Así que muchísimas gracias. Gracias, un placer. Muy agradecido. Gracias. Muy bien, pues gracias. Vamos a continuar con la agenda que tenemos programada para este día. Vamos a en este momento ver la cortinilla que nos va a dar paso precisamente a la última conferencia magistral de esta mañana.